por la puntualidad de parte de Bioelectrónica Blanco Equipos Médicos y Lowenstein Medical. Hemos organizado este webinar. Antes de comenzar, voy a dar ciertas indicaciones para poder seguir la misma metodología. Les pedimos a todos los participantes que desactiven sus audios para que el ponente, nuestro invitado especial del día de hoy, no tenga problemas. María José, ¿está Hola, ahí? buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. De antemano queremos agradecerles su puntualidad y pues bienvenidos de parte de Bioelectrónica Blanco y Lowenstein Medical. Les agradecemos la participación a este webinar que hemos organizado el día de hoy. Vamos a indicarles ciertas metodologías. Antes de empezar con la ponencia de nuestro invitado especial, les vamos a pedir que por favor desactiven su audio para que no haya ninguna interferencia en el sonido y puedan todos escuchar sin ningún inconveniente la charla. Adicional a esto, van a poder realizar sus preguntas en el chat, que van a poderlas escribir, o al finalizar de la charla van a poder activar sus micrófonos y proceder a hacer cualquier pregunta a nuestro ponente. Volviste a entrar en mute. Ahora sí. Sí, me activan el silencio, no sé qué pasó. Adicional, también posterior a esta charla, les vamos a enviar una encuesta de satisfacción que nos sirve mucho a nosotros para poder retroalimentar y poder tener también su base para unos próximos contactos en el caso de que puedan participar en los próximos webinars. Así que les agradecemos pues que puedan responder a esa pequeña encuesta que les estaría llegando aproximadamente la próxima semana. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos y vamos a empezar el día de hoy pues dándole la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Armando Mosquera, y adicional, pues como les indiqué, pueden ir haciendo sus preguntas por medio del chat o al finalizar la charla pueden activar su audio para que puedan comunicarle a él cualquier inquietud. Gracias. Bienvenido Armando y a todos muy buenas tardes. Gracias, María José, y gracias a Blanco y a todos los que están presentes por la confianza en escuchar esta charla. No es una charla fácil. La BNI ha tenido grandes controversias y grandes tropiezos desde el inicio de la pandemia. Inicialmente, casi un rechazo completo al uso de BNI, que luego empezó a mostrar matices y como todo en la medicina, pues por error o por ensayo y error, mejor dicho, o por necesidades, empezó a descubrirse una serie de matices que han convertido a la ventilación no invasiva en principio con un fracaso mayor al 80% a un éxito mayor al 70%. Así que el tema vuelve a ser nuevamente la necesidad de conocer bien lo que es la ventilación no invasiva y la necesidad de seleccionar adecuadamente cuál es el paciente que puede beneficiarse, cuál es el paciente que no se va a beneficiar y cuál es el paciente en el cual la BNI resulta peligrosa. Voy a... aquí me aparece la gente de Blanco que no, el organizador no me permite compartir pantalla. Si me puedes habilitar para compartir la presentación. Ya, muchas gracias. Vamos entonces a compartir la pantalla. Ya, un segundito. Aquí está.
que tengo 50.000 cosas abiertas en la computadora. Ahí pueden ver la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esto que les voy a presentar es la recopilación de algunas cosas que han ido, como les digo, cambiando a lo largo de la experiencia que se ha ido teniendo en la pandemia. Como les digo, los primeros conversatorios que hicimos de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio y los trabajos que revisamos hasta ese momento, en marzo, prácticamente la recomendación era no utilizar BNI. Esto ha ido, como les dije al principio, evolucionando mucho y vamos a comenzar a mostrarles, digamos, unos tips introductorios para entrar en materia. Los primeros pacientes que se conectaron a BNI se conectaron por falta de ventiladores de UCI. No porque querían conectarlos o porque lo recomendaban, sino porque no había otra alternativa. Los pacientes llegaban a insuficiencia respiratoria, fallaban, digamos, ante las técnicas normales de oxigenoterapia y ante la dificultad respiratoria, pues estos pacientes se conectaban a ventilación no invasiva, inicialmente CPAP, luego bilevel, y empezaron a ver que habían algunos resultados. Los CPAP los conectaron en Europa, en España y en Italia, inicialmente solamente con helmet, con casco cefálico, como lo ven ahí en esa foto, pero luego salieron trabajos que decían que no había diferencia entre conectarlos a un helmet o conectarlos a una máscara oronasal. España reportó hace unos meses un éxito entre el 30 y el 35% de los pacientes en BNI, en el sentido de que de 30 a 35 de los pacientes no necesitaron ser intubados y conectados a ventilación mecánica. Sin embargo, aunque se habla del 30 al 35% de éxito, pues se deduce que del 70 al 65% fue un fracaso. Así que bueno, a partir de esto se propone el armado especial de los circuitos con la colocación de filtros antibacterial, antivirales, para reducir el miedo que había de conectar a pacientes en BNI por el tema de la dispersión del virus. Así que se adaptaron estos filtros para reducir esto y se recomendó colocar a estos pacientes en área de aislamiento con una distancia entre pacientes alrededor de 2 metros y con, en lo posible, en áreas de presión negativa que hicieran intercambio más o menos 12 veces por día. Esto es lo que les comenté. Se demostró después que no había evidencia que dijera que había alguna diferencia entre usar helmet o máscara oronasal. Italia, que quizás es uno de los pioneros en este tema, y comienzan a hacer salas especialmente diseñadas para recibir a los pacientes con BNI, oxigenoterapia de alto flujo, y pues hicieron salas de hasta de 1.500 pacientes que solamente se colocaron en CPAP o en bilevel, y ya estaban registrando un éxito del 70%. Así que se invirtió con el mayor conocimiento de la enfermedad y mayor conocimiento del personal en el manejo de este tipo de ventilación, mejoró drásticamente la cifra. La mayoría de los contras, o sea, de las recomendaciones de no utilizarlo al principio, se basaron en el fracaso que ha tenido la ventilación no invasiva en pacientes con distrés respiratorio. El tema acá es que la mayoría de los pacientes con distrés respiratorio que se presentaron y que se siguen presentando no son del SDRA clásico, tienen un comportamiento diferente, y entonces
ya empezó a haber una división. Gattinoni y Pelosi y otros autores diferenciaron con criterios objetivos los dos tipos de distrés. Lancet, ahora en abril, todavía no ha cumplido un mes esta publicación, ya también comparte la experiencia de Italia, hablando de que ahora había un 70% de éxito en el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria, en neumonías leves, moderadas y en algunos casos severos, con la aplicación de ventilación no invasiva. Estas son algunas fotos del Hospital de Italia que pude conseguir. Las salas, como las ven acá, todos los pacientes conectados a CPAP o BNI, según el caso, en salas especialmente diseñadas para ese tipo de pacientes con el fin de disminuir los requerimientos de ventilación mecánica porque estaban colapsados en términos de ventiladores mecánicos. Se han establecido ya unos criterios bastante objetivos de criterios para no conectar pacientes a BNI. Como les dije al principio, el éxito, la clave del éxito está en seleccionar adecuadamente cuál es el paciente que puede beneficiarse y cuál paciente no. El paciente que ya se sabe que no cumple los criterios para BNI, no debe retardarse la intubación orotraqueal y la conexión a ventilación mecánica invasiva. Cuando no, definitivamente, cuando hay presencia de distrés respiratorio agudo, caracterizado por un edema pulmonar no cardiogénico, cuando los infiltrados en los campos pulmonares ocupan más del 50%, cuando la PAFI, que inicialmente decían menor a 250, ahora hablan de PAFIs menores a 150. Un compañero en Perú me estaba hablando esta mañana de que ellos han conectado en CPAP a pacientes incluso con PAFI de 100, incluso con PAFI de 80, y han logrado recuperar a los pacientes. Sin embargo, todo depende también del cuadro clínico que estén presenciando. Otro criterio que proviene ya desde antes era que cuando el paciente tenía un pH por debajo de 720, era preferible manejarlo con ventilación invasiva e intubación endotraqueal. Antes de yo salir de Venezuela, en el Hospital Universitario de Caracas, también por un tema de que ya estaban los recursos muy limitados y no había equipos disponibles, tuvimos que llevar a pacientes con 7-10 de pH, 7 de pH, conectarlos a ventilación no invasiva, pero eran pacientes que tenían EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los pacientes salieron aún con pH tan bajo. Una de las características de este coronavirus es que por lo general el paciente no está hipercápnico, todo lo contrario, por lo general está en alcalosis respiratoria, y esto es un matiz importante para el tema de la ventilación no invasiva que hay que tomar en cuenta. Tampoco está recomendado cuando hay falla en más de 2 órganos. Es también un criterio que viene heredado de antes. Si el paciente está en inestabilidad hemodinámica, debe pasar a la UCI y debe ser intubado y conectado a ventilación invasiva, sobre todo para tener un monitoreo estricto, control de líquidos, etc. Este es un punto quizás clave que ha tenido una gran cobertura a nivel de los hospitales con experiencia. Por ejemplo, Gattinoni dice en su trabajo sobre este COVID que ellos vieron que los pacientes con SDRA inicialmente no tan severo, que colocaban en ventilación no invasiva
y se esperaba mucho tiempo, llegaban con distrés respiratorio de tipo 2. O sea que la gran mayoría de los pacientes que ellos recibieron con el distrés respiratorio clásico venían de ventilación no invasiva. Y sale a colación un concepto que ahora se habla mucho de él, que es la injuria pulmonar autoinfligida. De manera que el paciente venía quizás con el distrés respiratorio tipo 1, se conectaba a ventilación no invasiva, aún con el paciente con grandes esfuerzos respiratorios, y estos pacientes desarrollaban, se deterioraban rápidamente y desarrollaban un distrés respiratorio clásico. Perdón. Digamos, otra característica del paciente que no se recomienda ser conectado a BNI es el paciente que viene con pérdida de sensorio, que está desubicado, que está confundido o que está inconsciente. Y lo otro es que si no hay disponibilidad de circuitos o de filtros adecuados para agregar al circuito de ventilación, estos pacientes tienen o representan un alto riesgo de contaminación al personal. Este es el trabajo del que les hablé, uno de los trabajos del que les comenté, de Gattinoni, en el cual sugiere que los pacientes que desarrollaron distrés respiratorio clásico y que murieron venían de estar con altos esfuerzos respiratorios en ventilación no invasiva. Básicamente el problema es la presión transpulmonar. Este es un ejemplo clásico, disculpen que está en inglés, de la importancia de entender bien el tema de la presión transpulmonar. La presión transpulmonar viene siendo la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ventilación espontánea, digamos, la presión transpulmonar al final de la expiración, la presión dentro del alvéolo se iguala a la presión atmosférica, por lo tanto la presión alveolar es 0, y la presión pleural del paciente haciendo respiración espontánea es aproximadamente menos 8. Esto da una presión transpulmonar de 8 centímetros de agua. Si el paciente está anestesiado, paralizado, tenemos una presión al final de la inspiración en 9 centímetros de agua alveolar y una presión pleural que ahora es positiva, ya que el paciente no está haciendo esfuerzo respiratorio. Así que este paciente tiene una presión transpulmonar de 9 respecto a este que tenía de 8 por la forma como se comporta la ecuación. Este es un paciente con una caja torácica rígida que requiere altas presiones positivas, y entonces tenemos una presión alveolar de 30 y tenemos una presión pleural de 25. Y en este caso, ambos valores de presión se suman y hace que la presión transpulmonar se convierta en una suma. Si el paciente hace un gran esfuerzo y desarrolla una presión pleural de menos 25, entonces se contraponen ambas presiones, se restan, así que una presión que podría ser de 55, cuando el paciente hace un esfuerzo de menos 25, contrarresta esta presión pleural y la presión transpulmonar viene siendo simplemente 5 centímetros de agua. Este es el caso de un trompetista en el cual puede lograr presiones alveolares hasta de 150 centímetros de agua. Y ustedes dirán, bueno, si yo a un paciente le coloco una PIP de 150, lo reviento. Sin embargo, si la presión que se opone, en este caso, en el caso de los trompetistas, la presión que hace cuando sopla en la caja torácica y en la musculatura abdominal, crean una presión positiva de 140. Así que a pesar de tener 150 de presión alveolar, al contrarrestarlo con 140 hace que la presión transpulmonar suba máximo a 10 centímetros de agua. Por eso la presión efectiva son 10 centímetros de agua y el pulmón no se rompe.
Y acá tenemos un paciente que tiene un distrés respiratorio y que está en ventilación no invasiva. Al final de la inspiración, el paciente tiene 10, por ejemplo, si esa fuera la presión media resultante a nivel alveolar, pero tiene un esfuerzo de menos 15. Y en este caso, menos por menos se convierte en una suma. Y este paciente, cuando creemos que está recibiendo solo 10 centímetros de agua, resulta que la realidad es que está recibiendo 25 centímetros de agua de presión transpulmonar. Una presión transpulmonar por encima de 10 habla de sobredistensión. Por eso un paciente que está conectado a ventilación no invasiva y está haciendo grandes esfuerzos inspiratorios que desarrollan presiones pleurales de menos 10, de menos 15, es un paciente que tiene alta posibilidad de desarrollar injuria pulmonar, de desarrollar barotrauma. Así que este es el paciente que comienza a desencadenar todos los mediadores inflamatorios, las citoquinas y todo esto, y ese paciente se convierte en un distrés respiratorio de tipo 2, muy difícil de manejar y con una mortalidad bastante alta. Así que esto yo creo que es quizás la clave de la selección adecuada y del momento de decir hay que pasarlo a ventilación invasiva antes de que dañemos más los pulmones de lo que ya están. Las evidencias en contra tienen un doble filo. Esta publicación del 2011 habla del uso de ventilación no invasiva en la influenza H1N1. Hay que recordar que el distrés respiratorio que se produce por H1N1 es un distrés respiratorio tipo 2, o sea, que genera o que compromete altamente el compliance pulmonar. Pero fíjense que a pesar de eso, ellos reportan un fracaso de BNI del 30%. Pero eso lo que significa es que el 70% tuvo éxito. Así que si nosotros hablamos de un fracaso del 30%, pues también tenemos que pensar la contraparte de que el éxito fue de 70%. Acá en el 2019, un trabajo de China, reportaron un fracaso de BNI de 45%, sin embargo, había un éxito del 55%. ¿Cuándo sí y por qué y cómo utilizar CPAP? El CPAP tiene una correlación directa en cuanto a su efecto terapéutico con respecto a lo que ocurre con el COVID. Quizás estos videos los han visto en muchas oportunidades. Yo lo voy a utilizar simplemente para ejemplificar. Acá tenemos esto, que es una grabación en tiempo real, digamos, de un cerdo vivo, y con una cámara por primera vez se logra grabar, digamos, el comportamiento de las unidades alveolares. Esto que están acá son las unidades alveolares totalmente abiertas, y esto que ven acá viene siendo los capilares o la sangre pasando a través de los capilares que hace contacto con las unidades alveolares y ocurre el intercambio gaseoso. Un pulmón ventilando de forma normal, que no tiene distrés y que no tiene ningún daño, se comporta de esta manera. Las unidades alveolares permanecen completamente abiertas, tanto en inspiración como en expiración, y acá se ve el flujo de sangre pasando por los capilares como si fuese un río atravesando una parte que tiene muchas piedras y el agua se mete entre las piedras. Digamos, ese es el mecanismo de oxigenación en términos normales. Si vemos acá lo que ocurre con un paciente con inflamación de parénquima pulmonar y que no tiene presión alveolar suficiente, lo que ocurre es esto. Hay inspiración, durante la inspiración hay apertura de los alvéolos y durante la expiración hay colapso. Esto se llama telectasia cíclica y es una de las principales responsables de producir la injuria pulmonar. Acá también pueden ver que durante la fase exhalatoria hay shunt intrapulmonar. Acá no hay
acá se ve el shunt porque no hay contacto entre la sangre que está pasando en este momento con respecto a las unidades alveolares que están presentes. Cuando se va aumentando la presión, por lo menos 5, continúa, se recluta algunas unidades alveolares que se mantienen abiertas, sin embargo, continúa el shunt. Luego colocamos 10 y ya empieza a producirse un poco de estabilidad a nivel de los alvéolos. Si subimos a 15, ven cómo ya se reduce significativamente el shunt intrapulmonar y hay más unidades alveolares disponibles. Si vamos más allá y vamos a 20, pues tenemos mayor estabilidad, sin embargo, hay menos posibilidad de volumen tidal que podría, depende del caso, mejorar o empeorar la PCO2. Así que básicamente esto es lo que hace el CPAP. Crea una presión alveolar suficiente para que contrarreste las presiones que se oponen a la apertura del alvéolo o que colapsan. Así que si la presión transpulmonar en expiración está aproximadamente en 3, 5 centímetros de agua, la unidad alveolar, por ser positiva, quiere decir que la presión alveolar es mayor a la presión externa, se mantiene abierto. Y cuando se mantiene abierto, produce una disminución del shunt intrapulmonar. Lamentablemente, en el COVID hay también una alteración del endotelio vascular de los capilares pulmonares, disminuyendo o inhibiéndolos al reflejo de vasoconstricción reactiva hipóxica. En condiciones normales, tenemos áreas que no están, digamos, ventiladas favorablemente, sin embargo, no nos pasa nada, ni tenemos hipoxemia, porque los capilares alveolares que están sin recibir oxígeno, se comportan con el reflejo de vasoconstricción reactiva hipóxica y se colapsan, dirigiendo o redistribuyendo el flujo sanguíneo hacia zonas que sí están ventiladas. Y nosotros constantemente, mientras estamos respirando, estamos teniendo este equilibrio. Pero una de las cosas malas que tiene el COVID es que inhibe ese reflejo. Así que si hay zonas que están colapsadas con atelectasia o están colapsadas porque la presión de la inflamación en el parénquimo pulmonar supera la presión alveolar, esos capilares no se cierran. Y por eso los pacientes presentan hipoxemia severa y dependiendo de la superficie alveolar que esté comprometida, puede ser que responda a colocación de oxígeno o la colocación simple de oxígeno. Esto es una imagen tomográfica típica o característica del COVID y por cierto, acá en Ecuador bastante común en lo que vemos estos consolidados, estas imágenes que están en la periferia del pulmón en relación cercana a las pleuras pulmonares y estas imágenes de vidrio deslustrado son características del COVID. Si comenzamos a colocar presión positiva para abrir zonas de difícil acceso, es probable que comencemos a sobredistender zonas que están sanas y podamos producir injuria pulmonar. ¿Cuándo es conveniente utilizar CPAP? Cuando tenemos neumonías leves a moderadas, cuando la saturación de oxígeno se maneja con oxígeno o con presión de CPAP por encima de 89%, puede ser con frecuencias respiratorias mayores a 20, infiltrados que ocupen menos del 50% de los campos pulmonares, que el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Por ejemplo, si tengo un paciente que ya entra hipotenso o con arritmias o con disminución de la fracción de eyección, aquí hay que tomar una decisión relativa porque la presión de CPAP mejora la función ventricular izquierda y puede ser que aumente o mantenga la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero si el paciente está hipotenso,
La presión positiva va a disminuir el retorno venoso a la aurícula derecha y por lo tanto va a disminuir la precarga. Y al disminuir la precarga, por más que se favorezca la poscarga del ventrículo izquierdo, la precarga va a suponer una, perdón, acá me fui a donde no era, la precarga va a suponer una disminución de la volemia y por lo tanto puede empeorar la presión arterial. Así que depende de cuál sea el compromiso cardiovascular, CPAP puede ser de mucha ayuda o CPAP puede ser una mala idea. Que haya falla de menos de 2 órganos y si hay insuficiencia cardíaca asociada, es el ejemplo o el caso en que les digo que el CPAP sí puede ser beneficioso. Tiene varios mecanismos. Uno de los mecanismos que mejora la presión transmural de los capilares pulmonares, por lo tanto, favorece la reentrada de líquido hacia el torrente sanguíneo. Por otro lado, pues la mejoría de la difusión al mejorar el gradiente alveolo-arterial de la presión de oxígeno. Y por otra parte, como les expliqué, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, favorece la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Cómo usar el CPAP? Y estas son recomendaciones que han ido surgiendo con la práctica o con la experiencia. En primer lugar, utilizar máscaras no ventiladas. Las máscaras no ventiladas, como se ve acá en la foto, son las que tienen el codo azul y en oronasales que cubran ambos, nariz y boca, pero esa máscara tiene, digamos, la función de utilizarse, o está diseñada para utilizarse con circuitos de doble rama o con ventiladores pesados de UCI, cuestión de que hay una rama exhalatoria. Si se va a utilizar, como se utiliza la mayoría de los CPAP o de ventilación no invasiva tipo B-Level, con una sola rama, entonces tenemos el problema de que necesitamos colocar un puerto exhalatorio. Ese puerto exhalatorio supone una dispersión del virus, porque el paciente está recibiendo flujo de hasta 60 litros por minuto a través de un ventilador no invasivo y cuando expira, a través del puerto exhalatorio puede salir o puede haber dispersión del virus. Así que en este caso la recomendación es colocar a la salida de la máscara un filtro antibacterial o antiviral, antibacterial antiviral, que puede ser incluso un HMEF, que además es filtro también, o sea, también es humidificador. Y puede entonces el aire, ya les voy a mostrar un esquema mejor que el que vemos en la foto, el aire saldría, primero pasa por el filtro antes de pasar por el puerto exhalatorio, o sea que se filtraría el aire del puerto exhalatorio. Igualmente la recomendación es igual, tratar de colocar a estos pacientes en ambientes con presión negativa si es que es posible, o a una distancia entre un paciente y otro de 2 metros de distancia. Otra cosa es que la presión que ha funcionado para estabilizar al paciente, mejorar la hipoxemia, la saturación de oxígeno y la PO2, es utilizar presiones mayores de 10 centímetros de agua. 10 centímetros de agua es como el punto mínimo recomendado si es que vas a decidir colocar al paciente en CPAP y debes añadir oxígeno dependiendo de la saturación de oxígeno del paciente, tratando de que se mantenga la combinación de estos valores con saturaciones por encima de 92-93%. Otra cosa que ha funcionado notablemente es la posición prona, aún en pacientes con ventilación no invasiva, incluso con pacientes recibiendo únicamente oxigenoterapia. La posición prona, en este caso, al principio fue un poco confusa porque la posición prona la utilizamos normalmente en un paciente conectado a ventilación invasiva y lo hacemos con el fin de mejorar la superficie alveolar por reclutamiento, disminuyendo el peso de la masa, digamos, que está sobre los pulmones. Sin embargo, en estos casos, el beneficio de la posición prona no es tanto el reclutamiento alveolar, aunque sí tiene
un efecto en el tema del reclutamiento, ya que al disminuir la presión sobre los alvéolos favorecemos la presión transpulmonar y hacemos más efectiva la presión. Pero la posición prono en este caso es beneficiosa porque permite una redistribución de la perfusión pulmonar que favorece la relación ventilo-perfusión. Así que lo que hacemos es favorecer, digamos, las zonas donde hay mayor intercambio gaseoso, llevando el oxígeno a estas zonas donde hay mayor intercambio gaseoso y minimizando las zonas donde hay menor intercambio gaseoso. Así que también indirectamente estamos reduciendo el espacio muerto intrapulmonar. La posición prono también ha tenido sus matices. Se recomienda que una vez que decidas colocar al paciente en posición prona, lo mantengas así el mayor tiempo posible. Sin embargo, no todos los pacientes en la práctica lo toleran. Que son obesos, cuando los colocas en posición prona, se vuelven restrictivos y comienzan a tener dificultad para respirar. Así que estos pacientes se colocaron en decúbito lateral. Favoreció de la misma manera que la posición prona. Así que depende de cuál sea el pulmón que está más comprometido, puede ser no necesariamente la posición prona, sino la posición en decúbito lateral. O alternar la posición prona con el decúbito lateral para que el paciente tolere mejor esta técnica. Nuevamente, el énfasis en el esfuerzo respiratorio del paciente. Una vez que decides colocar ventilación no invasiva, ya sea BiPAP o sea CPAP, hay que monitorear estrictamente el esfuerzo respiratorio. Y hay que establecer una diferencia que es la disnea y la taquipnea, que he hablado de esto en otras ocasiones. Una cosa es que el paciente tenga taquipnea, que es un reflejo normal en un paciente que tiene hipoxemia, y otra cosa es que el paciente tenga disnea y sienta dificultad para respirar. Un paciente puede tener taquipnea y cuando le preguntan con frecuencia respiratoria de 25 y le pregunta si tiene dificultad para respirar y te dice que no. O el paciente está cómodamente sentado con una saturación de oxígeno de 86 y una frecuencia respiratoria de 25, de 28. Esto es otra cosa que ha sorprendido del COVID-19. Tenemos pacientes con hipoxemia importantísima que no presentan disnea. La posible explicación o la aceptada con respecto al por qué el paciente con hipoxemia con COVID no presenta mayores dificultades respiratorias es por un tema del control central de la ventilación y de los quimiorreceptores y de la manera como actúa nuestro sistema nervioso central respecto a la hipoxemia o con respecto a la disminución del pH por hipercapnia. Así que la prioridad en nuestro organismo, y esto se ve también muy bien en neonatos, es que estamos mejor adaptados a vivir con cierto grado de hipoxemia, pero no estamos adaptados a vivir con pequeñas elevaciones de la PCO2. Así que si yo tengo un paciente que tiene una hipoxemia leve o secundaria a hipercapnia, tenemos a un paciente con disnea y con sensación de dificultad para respirar, pero si tenemos un paciente hipocápnico, aunque tengamos saturaciones de 86, 87%, el paciente no siente la sed de flujo o la sed de respirar o la disnea. Así que hay que estar pendiente con esto porque a veces el paciente ya está entrando en distrés y lo vemos tranquilo, a pesar de tener una PAFI de 100. Ahí es cuando el tema clínico choca con el tema clínico choca con la evidencia, con los criterios, y resulta que nos confiamos, dejamos al paciente porque él está cómodo, está clínicamente bien, el paciente está en distrés, y ese es el típico paciente que en cuestión de 2 horas pasa de estar cómodamente viendo televisión o el celular
a estar en una dificultad respiratoria severa con necesidad de una intubación de emergencia. Nuevamente vuelve el criterio del personal que está manejando estos pacientes, es clave en que se tenga o no se tenga éxito en estos procedimientos. Esta es una foto que me robé, porque no pedí permiso, de la última publicación de la Sociedad Española de Emergencia en conjunto con la CEPAR, que es la Sociedad Española de Medicina Respiratoria, y de la Sociedad de Anestesia de España. Hicieron un consenso que publicaron hace muy poco, hace semanas atrás, y pues ellos, dentro de muchas cosas que dicen, hablan de lo que les comenté antes, que ya veníamos haciendo nosotros desde hace, yo creo que desde que comenzó la pandemia en Latinoamérica, colocando máscaras no ventiladas, o sea, de codo azul, y pues ellos lo que proponen es una T en la cual el aire exhalado se va, digamos, a través del filtro y debería colocarse, digamos, un puerto exhalatorio. Esto es simplemente un ejemplo que ellos colocaron, porque fíjense que acá hay un tubo de oxígeno que viene colocado en lo que debería ser el puerto exhalatorio. En este caso yo tengo mis críticas al respecto. Si se coloca una T, primero debe ir, digamos, el filtro antes del puerto exhalatorio y colocado de esta manera. De todas formas, ahí le tengo un esquema que sí está bien hecho de la Sociedad de Medicina Crítica de Chile. Otra cosa es que la recomendación es que el oxígeno no vaya acá, sino que el oxígeno debería ir en la salida del equipo para que dé tiempo o espacio suficiente para una mejor mezcla del oxígeno y el aire que viene del equipo y llegue una FiO2 más homogénea, o una mezcla más homogénea, perdón. ¿Cuándo utilizar el B-Level de forma no invasiva? Esto también hay que tenerlo clarísimo. Se puede utilizar, o el criterio puede ser la prevención de la fatiga en pacientes que vienen con taquipnea, que inicialmente a lo mejor vienen con más de 25 respiraciones por minuto y están cómodos, pero ese precio de mantenerse cómodo es debido a la musculatura respiratoria que inicialmente puede tranquilamente enfrentar ese trabajo respiratorio, pero si lo mantiene con una frecuencia respiratoria mayor a 25 por 24 horas, el paciente en algún momento va a presentar fatiga de la musculatura respiratoria que no es igual al esfuerzo respiratorio producido por un problema de distensibilidad pulmonar, como en el caso del distrés respiratorio. Así que hay que conocer bien esto, y si el paciente no está haciendo dificultad respiratoria por enfrentarse a un parénquima pulmonar rígido, sino que es porque está fatigado por mantener frecuencias respiratorias altas por hipoxemia, ese paciente se va a beneficiar de B-Level porque se va a disminuir el trabajo respiratorio. Pero ya van a ver más adelante las recomendaciones de los parámetros. Ahí el parámetro principal va a ser la EPAP, que se va a comportar con el efecto CPAP por lo menos a 10 centímetros de agua, y la presión de soporte no necesita ser alta, porque como les digo, estos pacientes por lo general tienen hipocapnia, o sea, están en alcalosis respiratoria. Si colocamos mayor presión de soporte por la clínica que estamos viendo, probablemente lo que hagamos es barrer aún más el CO2. Y el tema de barrer el CO2 parece trivial, pero no es así, porque cuando tenemos alcalosis respiratoria, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la izquierda, y eso lo que quiere decir es que el oxígeno tiene más dificultad para soltarse de la hemoglobina, viajar en el plasma y llevar oxígeno a los tejidos. Así que un paciente que ya se encuentra hipoxémico, si además lo ponemos nosotros con B-Level, con presiones de soporte alta, en alcalosis respiratoria, vamos a tener una hipoxia tisular que no necesariamente se va a reflejar en la saturación de oxígeno. Porque una cosa
es la saturación de oxígeno que medimos de la saturación de la hemoglobina, y otra cosa es la PO2, la que medimos con gases arteriales a través del plasma. Podemos tener una hemoglobina completamente saturada y un nivel de afinidad muy alto que pueda estar haciendo que el paciente se muera hipóxico, mientras nosotros estamos contentos contemplando una saturación de oxígeno de 93%. Así que en estos casos, para salir de la duda, y la forma objetiva de salir de la duda, es ver el ácido láctico. Porque cuando los órganos en hipoxia, lo primero que van a hacer es activar el mecanismo anaeróbico, y el producto de desecho de este mecanismo anaeróbico es el ácido láctico. O definir dentro de unos gases arteriales confusos que vamos a tener si estamos en presencia de una acidosis metabólica escondida detrás de una alcalosis respiratoria. Para esto existen fórmulas, podemos utilizar, por ejemplo, Winter, o podemos utilizar lo que llaman las ecuaciones del 9, etcétera, para despejar estos, o el delta gap, en algunos casos, para despejar estas dudas. Para disminuir, también es útil utilizarlo en pacientes que se están manejando bien con CPAP, pero que requieren presiones mayores a 12 y el paciente no la tolera. Al final lo que importa es la presión media. Así que este paciente que requería presiones de CPAP de 12, como presión media, digamos, podríamos pasarlo a B-level y convertir entre ambas, la EPAP y la IPAP, la presión media por encima de 12, y el paciente va a estar más cómodo recibiendo ese nivel de presión media. Otra opción es disminuir el trabajo respiratorio en pacientes que están fatigados, que es lo que ya les comenté, siempre y cuando no estén en distrés respiratorio. El paciente que presenta COVID y ya viene con una enfermedad crónica como EPOC se beneficia tremendamente del B-level. Estos pacientes han logrado, o sea, la exacerbación de la EPOC, o la agudización de la crisis por EPOC dado por el COVID. Puede ser que un paciente llegue con un COVID, con un compromiso pulmonar leve, pero para un paciente con EPOC la suma hace o puede hacer un gran problema, y estos pacientes responden bastante bien con B-level. Otro caso es el paciente neuromuscular que además tiene COVID, en el cual hay que tomar en cuenta que su musculatura no va a tener la resistencia para aguantar la demanda del control central de la ventilación a subir la frecuencia respiratoria por hipoxemia. Así que este paciente puede agotarse rápidamente, hacer acidosis respiratoria y requerir intubación de emergencia. Estos pacientes neuromusculares pueden manejarse inicialmente, si no están en distrés, con mucho éxito con el B-level o con el BiPAP. Y otra de los cuadros en los cuales el B-level ha logrado bastante éxito es en evitar la reintubación. Tenemos un problema serio con el COVID, y es que la mayoría de los pacientes que se logra finalmente rescatar con ventilación invasiva, pues se comportan como un paciente de difícil descontinuación. Esto es un problema por varias razones. Primero, porque estamos confiados en que el paciente ya esté estable, todos los parámetros o todos los criterios cumplen para la extubación, pero una vez que lo extubamos, a la hora y media, empiezan a presentar nuevamente insuficiencia respiratoria y hay que reintubarlo. Y recuerden que cuando se reintuba un paciente aumenta considerablemente la posibilidad de complicaciones que lo lleven a la muerte. Y es un porcentaje bastante alto, por encima del 70% de los pacientes que requieren reintubación tienen mal pronóstico. Así que estos pacientes, cuando se comienza a ver aumentos de la frecuencia respiratoria, ahí puede entonces utilizarse la ventilación no invasiva, el B-level, y lograr la descontinuación. Por otro lado, pacientes que ya están estables, y lo vamos a ver en breve, y que no se pueden sacar
digamos, del ventilador, podrían pasar a este tipo de ventiladores, incluso con el paciente intubado, para desocupar un ventilador para un caso de distrés, digamos, en etapa eh, eh, temprana, que requiera el ventilador, sacando a estos pacientes intubados a este tipo de ventilador cuando ya se encuentran en la fase de recuperación. Y la otra intervención que funcionó muy bien, lo aplicamos en el Hospital Rebagliati de Lima, de Perú, en pacientes que tenían ahí mucho tiempo, meses, años, algunos conectados a un ventilador mecánico no por ninguna otra causa, sino por falla mecánica, por ejemplo, por enfermedades neuromusculares, por Guillain-Barré o por otras. Hace poco, les cuento un paréntesis breve, eh, Perú enfrentó una crisis muy importante de Guillain-Barré. Muchísimos pacientes hicieron Guillain-Barré con requerimientos de ventilación mecánica. Se sumó la H1N1, se sumó Zika, y pues hubo una cantidad inmensa de pacientes con Guillain-Barré con necesidades de ventilación mecánica. Yo tuve que trasladarme a Lima durante una semana completa para ayudar o colaborar en sacar a estos pacientes a ventilación tipo B-level, porque el hospital estaba lleno de estos pacientes y no tenían ventiladores disponibles para otros casos. Así que resultó tremendamente bien. De hecho, muchos de esos pacientes se fueron a la casa extubados con ventilación no invasiva, con pieza bucal, etcétera. Ahí buscamos la alternativa según el caso y pues mucho éxito. También muchos de ustedes saben que hicimos ese protocolo hace como 2 años con los pacientes con enfermedades neuromusculares, principalmente niños que se encontraban en el Gilbert, en el Hospital Gilbert y en el Icasa Bustamante, y la suma de los pacientes que logramos sacar del hospital llegó a 35. Así que esto es imagínense, desocupar 25 ventiladores en este momento, pues es una enorme solución. Cuando sí, el B-level no invasivo puede utilizarse en neumonía leve a moderada con algunas condiciones. Nuevamente, que no exista un distrés respiratorio agudo evidente, que el paciente no esté realizando grandes esfuerzos inspiratorios por todo lo que explicamos de la presión transpulmonar y de la injuria pulmonar autoinfligida, que el paciente esté estable hemodinámicamente, lo que les comentaba hace poco, de diferenciar bien la disnea de la taquipnea, y esto es importantísimo. El personal que va a trabajar con este tipo de ventiladores en pacientes con COVID tiene que ser un personal experto en ventilación no invasiva, que pueda utilizar correctamente todas las herramientas que tienen estos equipos, como el trigger exhalatorio, el control del flujo inspiratorio, y otras herramientas, la selección adecuada del modo ventilatorio, si va a usar modo S, modo ST, asistido controlado, etc. Monitoreo estricto del trabajo respiratorio. Yo propuse en una oportunidad, en los blogs, que comenzáramos a medir espacio muerto. La medición de este espacio muerto resulta posible si comparamos el end-tidal de CO2, o sea, el CO2 del aire expirado, leído en el monitor en el mismo momento en que sacamos una muestra de gases arteriales, y hacer la comparación del CO2 arterial con el aire expirado, con el CO2 del aire expirado. Y de esta manera, cuanto más separación haya o cuanto más diferencia haya entre ambos valores, mayor es el espacio muerto. Así que eso podría ser una forma de identificar cuál es el paciente que se está beneficiando en términos de shunt y de espacio muerto
con ventilación no invasiva y cuál no, para tomar una decisión temprana de pasarlo a intubación. Si en una hora, después de conectar al paciente en un B-Level o en un CPAP, no hay una mejoría notable en el paciente, o sea, que haya bajado el trabajo respiratorio, que haya mejorado la PAFI, por ejemplo, que haya mejorado la frecuencia respiratoria, si en una hora no lo lograste, no lo sigas intentando, es un paciente que debe ir a UCI y ser manejado con ventilación invasiva. Siempre utilizar interfaz oronasal es la recomendación y se está utilizando, se ha publicado recientemente, sobre todo en Europa, este índice que se llama ACOR o ACOR, que tiene una serie de, realmente no es un índice, es un test, digamos, que implica varios factores, entre ellos la frecuencia cardíaca, el pH, los niveles de Glasgow, la PAFI, la frecuencia respiratoria, etcétera, y eso da un valor de acuerdo a una escala de esta herramienta. Y si el paciente, después de que se supone que colocaste los parámetros ideales, todavía tiene un índice o un valor por encima de 5, es un paciente que tiene una altísima probabilidad estadística de fracasar a la ventilación no invasiva. Algunos me preguntaban en una charla que hicimos entre 3 personas en la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio sobre el índice de ROX. Pero el índice de ROX no se aplica a ventilación no invasiva, es específicamente para cánula de alto flujo. Así que tengan en cuenta esa diferencia. Otra opción es el B-Level en forma invasiva. El B-Level en forma invasiva se viene utilizando cada vez más y es una herramienta tremendamente útil porque estos equipos han desarrollado una tecnología enorme en los últimos años con modos ventilatorios parecidos o iguales incluso a ventiladores mecánicos pesados o de UCI o de alta gama, como le quieran decir. Y tiene herramientas muy útiles para manejar casos complicados cuando no tenemos disponibilidad de un ventilador de alta gama. Esta foto que están viendo acá, este hombre hermoso que ustedes ven aquí soy yo, es un paciente de los que les comenté en el hospital, en un hospital de Lima, que desarrolló un Guillain-Barré muy severo posterior a Zika. Como les digo, todavía no había comenzado la pandemia del COVID y fuimos a sacar a estos pacientes crónicos y esto es un ventilador tipo B-Level que conectamos con un circuito de válvula exhalatoria y el paciente se sincronizó mucho mejor que lo que estaba sincronizado con el ventilador de alta gama. Eso tiene una explicación y es que estos equipos están diseñados, o sea, los algoritmos de flujo de estos equipos funcionan con mucho más eficacia o mucho más eficiencia que el algoritmo de flujo que utilizan los ventiladores de alta gama. Y es porque estaban diseñados inicialmente para un paciente consciente, al que era muy difícil sincronizar con ventilación no invasiva. Así que otra cosa es que la eficiencia que tiene en cuanto a la compensación de fugas es superior. Así que uno va, al principio puede ser que dé algo de miedo pasar a un paciente tan comprometido como este o tan dependiente de ventilación y resulta que cuando lo pasa a un equipo de esto el paciente va muchísimo mejor. Se siente mucho más cómodo, puede trasladarlo a un área diferente a terapia intensiva, desocupas el ventilador de alta gama y ese paciente puede estar con la familia, puede salir a la calle, tomar sol y puede incluso irse a su casa. Así que les quise compartirles esa foto. Fueron, no me acuerdo ahora cuántos pacientes fueron, creo que fueron 12 pacientes.
sin ningún fracaso. 100% de los pacientes que pasamos a estos ventiladores tuvieron éxito. Cuando el monitoreo mecánico no es indispensable, y esto es un punto importante porque es una limitante a considerar, y es que con estos ventiladores no podemos tener una monitorización precisa, por ejemplo, del volumen tidal exhalatorio. No podemos tener el feedback de las condiciones de mecánica pulmonar de forma directa, porque sí podemos saberlo de acuerdo a la necesidad de soporte ventilatorio con respecto al volumen que ingresa el ventilador. O sea, si la persona tiene bastante conocimiento de ventilación no invasiva y de ventilación mecánica en sí, este personal diestro puede lograr saber si la tendencia del compliance pulmonar está mejorando o empeorando, viendo, por ejemplo, cuánto es el volumen tidal que el equipo envía con un determinado límite de presión a una determinada presión de soporte, y puede verlo como una tendencia. Pero, como les digo, no es lo que podría deducir la mayor parte de las personas si no están bien entrenados en el tema de ventilación no invasiva. El tema es que tenemos curvas de volumen, tenemos curvas de presión, tenemos curvas de volumen, flujo, volumen y presión con respecto al tiempo, pero no tenemos análisis, por ejemplo, de un loop de presión-volumen que puede ser muy útil, o de mediciones mecánicas muy importantes para evitar injurias, por ejemplo, de la presión meseta, presión plató, poder calcular el driving pressure para lograr una ventilación protectora. Así que sería un hilo muy delgado intentar esto como si fuera un paciente con distrés, sería prácticamente ventilarlo a ciegas. Cuando no se requieren maniobras especiales, por ejemplo, yo puedo hacer reclutamiento alveolar con un equipo tipo B-Level, pero la verdad es que sería arriesgado si yo no estoy monitoreando otra serie de factores o de valores, hacer una maniobra de reclutamiento. Así que estos son, digamos, cosas que hay que tomar en cuenta. El transporte intrahospitalario también puede ser muy eficiente estos equipos porque tienen batería interna de larga duración. Ese que están viendo en la foto tiene entre 12 y 14 horas de autonomía. Así que el paciente puede trasladarse incluso en un helicóptero, en avión, a otro centro hospitalario ventilado de la mejor forma posible o con el mejor plan B. También podemos trasladarlo, hacer estudios dentro del hospital conectado a este tipo de ventilador. Su efectividad va a depender también de la calidad de la turbina y del equipo. Hay cosas técnicas que hay que conocer también y que no es tema ahora, pero es la forma diferente en que este tipo de equipo funciona, por ejemplo, para garantizar volumen o la forma como envían el flujo. La capacidad de la turbina, por ejemplo, debe ser capaz de funcionar 24 horas al día, los 365 días del año, y realmente hay muy pocos equipos de este tipo que tienen esta capacidad. La batería de respaldo ya les comenté. Los modos más comunes que tienen estos B-Level, pues el modo S para los intensivistas que quizás no están tan familiarizados con estos modos. El modo S sería el equivalente a un CPAP más presión de soporte, pero sin frecuencia respiratoria de respaldo. O sea, si tiene al paciente en modo S y el paciente hace una apnea o disminuye considerablemente, que inicialmente estaba disponible y se utilizaba mucho, pues ya este modo ha pasado más a pacientes con EPOC, en lo que se conoce que no va a haber una apnea o
este tipo, o algún compromiso del sistema nervioso central. Así que no es recomendable. El modo T equivale a un modo completamente controlado, que no sería recomendable tampoco si es que el paciente está consciente y con respiración espontánea, porque estaría en una asincronía segura. El modo ST parece el modo más cómodo para el paciente y más efectivo, que vendría siendo el equivalente de CPAP más presión de soporte con frecuencia respiratoria de respaldo. Pero hay que tomar en cuenta que cuando tenemos un paciente en modo ST, el ciclado de estos equipos se hace por flujo, de manera que habría que, o sería conveniente trabajar con el trigger exhalatorio, y es la manera que tenemos de manejar indirectamente el tiempo inspiratorio. Si ese paciente que les mostré la foto con Guillain-Barré, lo colocamos inicialmente en ST, pero su tiempo inspiratorio espontáneo era tremendamente corto. Así que había compromiso de lo que es la constante de tiempo y el paciente necesitaba más presión de soporte para colocar el mismo volumen. Así que lo que hicimos fue pasarlo a este modo que es asistido controlado, y este asistido controlado nos permite el control del tiempo inspiratorio, así que logramos simplemente aumentar el tiempo inspiratorio y no hubo necesidad de aumentar la presión de soporte. Y la diferencia entre el ST y el APCB es básicamente el control que tenemos del tiempo inspiratorio, o sea, del ciclado de inspiración a expiración. El auto-ST, que tiene muchos equipos, sería recomendado solamente si el paciente, además de, por ejemplo, una EPOC o además de necesitar soporte ventilatorio no invasivo, hace también apnea obstructiva de sueño y pues obviamente si el paciente lo está utilizando a través de un tubo endotraqueal, no va a haber apnea obstructiva de sueño, así que este modo estaría en este caso descartado. Y el modo PCB, pues es un modo tal cual controlado por presión. En cuanto a los circuitos, preferiblemente de 2 ramas, por un tema de disminuir la dispersión. Sin embargo, si se utiliza circuito de una rama o circuito de fuga con los filtros y el puerto exhalatorio, la dispersión, no hay diferencia significativa entre utilizar 2 ramas o una rama. O se puede utilizar también circuito de una rama con válvula exhalatoria si es que les da más seguridad. Otros valores, pues dependiendo del equipo, van a tener volumen target, van a tener una compensación de fuga eficiente, batería interna, etc. Esto es un esquema que publicó la Sociedad de Medicina Crítica o de Terapia Intensiva de Chile, un esquema que muestra, por ejemplo, un bilevel con un circuito de una sola rama, y es lo que les decía, este paciente está intubado, está conectado a un filtro antiviral antibacterial, en este caso también humidificador pasivo, y luego el puerto exhalatorio. De manera que el paciente exhala, primero pasa por el filtro y luego por el puerto exhalatorio, y ahí, digamos, sale el aire expirado, y debido a que hay un flujo constante desde el ventilador, es prácticamente imposible que el aire exhalado logre entrar al equipo. Esto sería, digamos, una forma de conectar si es que necesitamos una base calefactora. En algunos casos se hace recomendable porque otra de las características es que las secreciones son muy espesas en muchos casos, llega a comportarse incluso como las secreciones que observamos en pacientes con fibrosis quística. Así que vemos este esquema, el ventilador, sale igualmente el circuito a la cámara, como lo haríamos con cualquier cámara, luego viene el circuito acá de una sola rama, y igualmente el paciente viene el tubo endotraqueal, el filtro y luego el puerto exhalatorio. En este ejemplo es como les dije antes, cuando usamos una T, el ventilador, filtro EPA acá que se puede colocar, el circuito, la cámara calefactora, y viene el otro circuito que viene a una T. Esta T tiene un filtro
de antibacterial antiviral y luego el puerto exhalatorio, que es lo que faltó en la foto que les mostré como ejemplo anterior. Así que el tubo endotraqueal viene a la T, el flujo de aire se va a ir a donde hay menos resistencia y por supuesto el flujo constante que viene de acá no hace que la resistencia sea más alta que acá, por lo tanto la exhalación se va al filtro y luego al aire ambiente a través del puerto exhalatorio. Ya llegando al final de la presentación, quería mostrarle, esto es una publicación de Lancet, fíjense que del 20 de abril del 2020, o sea, hace poco, el mes pasado, no, antepasado, estamos en junio ya. Bueno, en China, la intubación endotraqueal se asoció más a infecciones y contagios del personal de salud que con la BNI, cuando esta fue conectada correctamente. Esto es un mito, el tema de que conecto al paciente en ventilación no invasiva, perdón, no lo conecto a ventilación no invasiva, sino que lo intubo y lo conecto en ventilación mecánica para disminuir el riesgo de contaminación del personal. Realmente un paciente en intubación endotraqueal produce mucho más riesgo de contaminación. En el momento de la extubación, el tema de la aspiración de secreciones, el tema de una serie de aerosoles, cambios de tubo, cambios de filtros, etcétera, tienen un mayor riesgo de contaminación del personal. Otra cosa es que el paciente que está estable en ventilación no invasiva, que le está yendo bien, que está adecuadamente conectado, requiere menos intervenciones por parte del personal. Mientras que el paciente que está en ventilación invasiva, pues se requiere que haya personal más frecuentemente atendiendo al paciente. El uso de BNI, en este caso CPAP y B-Level, evitó el 70% de las intubaciones en pacientes con falla respiratoria moderada a severa. Estas publicaciones que antes daban la cifra completamente contraria, cuando se han utilizado los criterios que les he mostrado, han mejorado la eficiencia o el beneficio hasta en un 70%. El uso de interfaz y conexión correcta con filtros minimiza la dispersión y representa un mínimo riesgo de contagio para el personal. Esto es esta publicación de Lancet y hay otra que se hizo unos días antes con las recomendaciones del uso, por ejemplo, de CPAP, que la mejor opción es CPAP mayor a 10 centímetros de agua, utilizar la menos fracción inspirada de oxígeno posible. Hay un error que yo he visto y que hemos discutido en muchas ocasiones, y es que el paciente intentan con alto flujo, por ejemplo, que sí tiene mayor riesgo de contaminación y el paciente no le va bien y entonces comienzan a subir la FiO2. Y entonces he visto pacientes con 60 litros por minuto de flujo con una concentración de oxígeno de 90%. Esto no es lógico. Si un paciente con alto flujo requiere una FiO2 mayor a 0,5, es un paciente que no va a salir bien del alto flujo. Recuérdense que hay un trastorno importante de difusión y un trastorno de shunt, de desequilibrio BQ, que probablemente no va a corregir el alto flujo. Y un problema importantísimo con el alto flujo es que sí va a crear un efecto de disminución de la frecuencia respiratoria, incluso el trabajo respiratorio, porque el paciente tiene satisfecha su sed de flujo. Y esto puede enmascarar una situación grave que requiera una intubación precoz y el paciente se está intentando con alto flujo sin darnos cuenta de que, por ejemplo, la PAFI está en 50 o en 60, requiriendo o reuniendo los criterios para intubación. Si se requiere CPAP mayor a 12, se recomienda, como les comenté, pasar a B-Level con el objetivo de optimizar la presión media de la vía aérea, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la resistencia para el paciente, intentar en lo posible manejar presiones de soporte pequeñas
que no superen los 6 mililitros por kilogramo de peso como ventilación protectora, no retrasar la necesidad de intubación endotraqueal. Y acá les muestro pues un algoritmo que hice y con algunas, digamos, con aportes de muchos colegas, y hicimos este algoritmo. Utilizar, aquí se me perdió acá, pero es el escenario clínico. En neumonía leve, si hay síntomas respiratorios, puede utilizarse, o sea, y el paciente tiene saturación de oxígeno mayor a 89, menor a 94, una PAFI mayor a 150, la frecuencia respiratoria puede estar por encima de 20, infiltrados pulmonares menor a 50%, y el paciente no está fatigado, es un paciente que probablemente le va a ir bien con un CPAP de 8 a 12 centímetros de agua. Una aclaratoria que se me olvidó, muchos de los equipos vienen con modo CPAP y auto CPAP. Para la apnea de sueño es maravilloso el auto CPAP, pero para COVID no nos sirve para nada, a menos que el paciente además tenga apnea obstructiva de sueño. Entonces, en ese caso, la EPAP mínima tendría que estar cercano a 10 centímetros de agua, para lograr cumplir ambas misiones de mejorar al paciente con COVID y además tratar la apnea del sueño. Pero si no es el caso, se coloca como un CPAP fijo entre 8 y 12, básicamente 10. En Perú, esta mañana, en la conversación de la experiencia de ellos, es que ellos comienzan con 8, pero casi todos los pacientes se manejan entre 10 y 12. Utilizan 8 inicios más para adaptación del paciente que como una medida terapéutica. Y se agrega oxígeno para mantener una saturación de oxígeno por encima del 93%. Pero si el paciente con estos criterios está con fatiga muscular, puede pasarse a modo ST o modo APCB o asistido controlado según la necesidad que tenga de mejorar la eficiencia del tiempo inspiratorio para usar menos presión. EPAP se puede comenzar entre 6 y 8 para adaptación, pero llevándolo en lo posible a 10 de PAP, y una IPAP igual, según el volumen tidal que deseemos, pero siempre con 4 centímetros de agua como mínimo por encima de la EPAP. Y tratando, como les digo, con poca presión de soporte, lograr volúmenes tidales que estén en el rango de ventilación protectora. La frecuencia respiratoria, por lo general, después de que el paciente se estabilizó, o sea, cuando todo va yendo bien, ahí es que se toma en cuenta la frecuencia respiratoria para colocar la frecuencia respiratoria de respaldo por 4, algunos dicen entre 2 y 4 por debajo de la basal. Si el paciente tiene neumonía moderada, sin distrés respiratorio, tiene saturación de oxígeno por debajo de 89, PAFI mayor a 200, ahora este valor cambió a 150, frecuencia respiratoria mayor a 24 y está estable hemodinámicamente, puede ingresarse de una vez a B-Level en modo ST o APCB, EPAP mayor de, bueno, esto igual acá. Cuando hay distrés respiratorio y tenemos la situación de que no tenemos ventiladores invasivos, podemos intentar el BiPAP. Sin embargo, la recomendación es que si hay un distrés respiratorio evidente, presente la saturación de oxígeno por debajo de 93, una PAFI por debajo de 150, una frecuencia respiratoria por encima de 30, con infiltrado en más del 50%, es un paciente que debe ir a la UCI y colocarle o ser intubado de forma precoz. Está más que demostrado que en estos casos la intubación precoz mejora significativamente el pronóstico final del paciente. Otros parámetros que pueden sugerirse, digamos, dentro de B-Level es el tiempo inspiratorio mínimo a los equipos que tienen esta función, tiempo mínimo entre 0,6 y 0,8, tiempo máximo de 2 segundos. Acuérdense que el tiempo máximo está más orientado hacia el tema de la fuga y que el ventilador no detecte por fuga la caída del flujo pico inspiratorio. El volumen target
pues según el volumen deseado. La IPAP mínima puede ser la EPAP más 4 centímetros de agua y la IPAP máxima puede llegar a presiones entre 25 y 30 centímetros de agua. Si hay velocidad de adaptación de ese volumen target, colocarlo en la velocidad más rápida, o sea, que haga La cantinero. condensado en cada ciclo respiratorio o el ajuste en cada ciclo respiratorio. Y el brillo respiratorio, pues según la sincronía del paciente, yendo más cercano a 50% cuando el tiempo inspiratorio es más corto y más hacia cero cuando el tiempo inspiratorio espontáneo del paciente es más largo. El flujo de oxígeno, pues el necesario para saturaciones por encima de 93%. Y ya finalizando, otras aplicaciones, aunque ya la hemos conversado, simplemente para repasarla, pacientes ventilados crónicos para desocupar ventilador y cama, en winning difícil, soporte para pacientes con secuelas de COVID, porque eso es lo que estamos viendo ahora también, muchos pacientes que salen con estables, recuperados, pero con disnea a pocos esfuerzos. Hay que evaluar si esos pacientes están requiriendo soporte ventilatorio de tipo B-level, por lo menos durante la noche. Hay que tomar en cuenta ahora que en Latinoamérica, por alguna razón, estamos viendo más pacientes pediátricos con COVID que en otros países. Y, por ejemplo, en Argentina y en Chile han tenido muchísimo éxito con CPAP, en esos pacientes pediátricos que han evitado la reintubación, la intubación. En Argentina han intubado a un solo paciente pediátrico y es porque este paciente tenía fibrosis quística como enfermedad de base. Así que es un paciente que se descompensó muy rápidamente y hubo que intubarlo. Soporte ventilatorio en insuficiencias respiratorias de otras etiologías que pueden manejarse a lo mejor más fácilmente con estos equipos y dejar los ventiladores de alta gama para casos de COVID, en caso de que sea el caso, la prevención de la reintubación y el transporte intrahospitalario. Este es un paciente pediátrico que un compañero me compartió la foto, conectado a un CPAP, pero fíjense, de doble rama y no sé qué, y este paciente ya está sin soporte ventilatorio, solamente recibiendo oxígeno, está todavía en el hospital, pero ya está fuera de la necesidad de soporte ventilatorio. Así que bueno, hay muchísimo que hablar, pero pues traté de hacer un resumen de lo que sabemos hasta ahora del manejo de la ventilación no invasiva, sobre todo de CPAP en este tipo de pacientes. Quedo atento a preguntas o a cualquier inquietud que puedan tener con muchísimo gusto y si María José considera que tenemos el tiempo para eso. Sí, claro. Procedemos a las preguntas. Si alguien desea, puede activar su audio y proceder a hacer la misma. Saludos a mi querido amigo Jorge Parrales, que siempre es un honor tenerlo presente. Déjame hacerte una serie de preguntas que estamos... Ay, mamá. Si el tiempo lo permite, ¿no? Ok. Mira, efectivamente lo que acabas de hablar en el término de las conclusiones, yo creo que más estamos viendo pacientes en domicilio con las secuelas post-COVID, ¿ya? Con lo que acabas textualmente de decir. Son pacientes que han salido, los exámenes están negativos, tanto de PCR como de inmunoglobulinas, pero se están ahogando en la casa, ¿no? Sí. Generalmente he visto aproximadamente 4 pacientes en domicilios en los cuales he puesto B-level, varias sesiones en el día, porque generalmente se cansan y en la noche tienen la posibilidad de conciliar mejor el sueño, ¿no? Se puede decir que vamos lento, pero es muy efectivo utilizar el B-level para las lesiones post-COVID. Se toman radiografías computadas donde se evidencia efectivamente grandes zonas
fibróticas, tipo bandas, en ambos pulmones, en varios segmentos. Entonces, sería bueno un nuevo conversatorio de eso, a ver la experiencia que dice. Es mi interrogante para ver, o si tú has manejado ya ese tipo de pacientes para ver qué nos puedes comentar. Sí, tal cual. Esta es la otra parte oscura de la pandemia. Exacto. Yo creo que inicialmente todos estuvimos muy ocupados en la llegada de los pacientes a los hospitales y no consideramos inicialmente en el paciente que sale del hospital. Fíjense que los pacientes que hacen distrés respiratorio y severo por COVID tienen una característica adicional que apenas se está hablando de eso ahora, y es que desarrollan fibrosis pulmonar más rápidamente que el paciente normal que hace distrés. Esto bueno, no sé si todos van a comprender lo que voy a decir, pero esto se debe a la famosa tormenta de citoquinas que se está viendo en el COVID, que viene siendo una cantidad de sustancias, interleuquina 6, interleuquina 9, factor de necrosis tumoral, o sea, una serie de elementos inflamatorios muy agresivos. Y hay pacientes que comienzan a desarrollar la fibrosis pulmonar incluso 24 horas después. Esto es terrible porque acá viene otro tema controversial, que es el uso de los corticoides. Entonces, en estos pacientes, muchos han referido que el uso de corticoides temprano ha mejorado el pronóstico en términos de fibrosis pulmonar de los pacientes. El tema con el paciente en el domicilio con fibrosis pulmonar es que, como tú sabes, Jorge, siempre ha sido un reto el manejo de estos pacientes con bilevel, porque el tema es que las presiones que necesitamos manejar para que entre un volumen decente al pulmón son muy altas y por lo general el paciente no las tolera. Así que por lo general pasamos a CPAP dentro de lo posible, pero el paciente se fatiga. Así que es todo un arte lograr ayudar eficientemente a estos pacientes. Lo que tú dices es muy efectivo colocarlo de manera intermitente. Y he visto en algunos casos que me ha tocado manejar de cerca o directamente, que está funcionando muy bien la alternancia de bilevel con el alto flujo en la casa. A estos pacientes les va particularmente bien con el alto flujo. Se sienten cómodos, se sienten satisfechos. Y podrías intentar, depende de la severidad también, porque hay pacientes más severos que otros, en los cuales simplemente alternar CPAP con alto flujo puede ser beneficioso, y colocar, por ejemplo, bilevel durante la noche, con el fin de que la musculatura respiratoria descanse en un momento en que el paciente requiere menos trabajo respiratorio, digamos, y que tenemos solamente el comando de la ventilación involuntaria, ¿no? Es la manera, te digo que post pandemia la experiencia es casi nula, o sea, apenas estamos comenzando a ver esto, y a lo mejor ahora te estoy dando unas recomendaciones que dentro de 2 meses van a ser diferentes. Claro, pero Es lo que nos pasó con la ventilación mecánica, ¿no? Pero hay que estar muy atentos porque el número de pacientes que se nos viene, y sobre todo en Ecuador, exacto, con secuelas pulmonares de post-COVID, es grande. Y yo creo que vamos a ir aprendiendo en el camino. Para mí siempre fue un dolor de cabeza el paciente con fibrosis pulmonar. Me ha tocado cualquier cantidad de casos severos, críticos, al que todo el mundo le tiene miedo, que terminan siendo los más fáciles de colocar en bilevel. Pero el paciente con fibrosis pulmonar para mí siempre ha sido un dolor de cabeza importante. Te voy a dar una última, esto es experiencia propia, no te lo digo basado en ningún trabajo ni nada, pero
por lo general a estos pacientes les va mejor en asistido controlado que en ST. Y es el paciente que te permite mejorar su tiempo inspiratorio, porque la retracción elástica del pulmón lo que hace es que hace tiempos inspiratorios demasiado cortos porque su fuerza no le permite luchar contra la retracción elástica. Así que cuando los pasas a modo asistido controlado y controlas el tiempo inspiratorio, en mi experiencia personal les ha ido mejor. Pero te cuento una cosa, lo que me he dado cuenta es que es no tanto de volumen tidal que necesiten. Me doy cuenta que todavía los efectos residuales de las citoquinas que acabas de hablar están permanentemente actuando todavía, y lo que debutan es con aumento de la resistencia en la vía aérea, y le pones niveles bajos de B-level y funcionan, arrancan. Entonces, sí, me da a entender que no es tanto el daño de la fibrosis pulmonar generalizado, sino el aumento de la resistencia en la vía aérea que está instaurada ahí por los procesos inflamatorios secundarios a la infección. Sí, y ahí el tema es que quizás, o sea, si todavía los niveles de citoquinas están altos, probablemente en este momento se está comportando así, pero a lo mejor el paciente está evolucionando a una fibrosis pulmonar más severa, ¿no? Claro, así es. Eso no lo podemos determinar porque ya están en domicilio. Así es. Listo, Sí, por eso hermanito. hay que tener ahí un control muy estricto, un monitoreo muy estricto. Galo pregunta algo que para mí ha sido muy interesante, y es cómo podemos calcular el tema del Shunt y del espacio muerto. Tenemos varias alternativas, muchos ventiladores de terapia intensiva, si el paciente está intubado y tal, preferiblemente con la capnografía volumétrica, porque podemos diferenciar lo que es la resistencia en la vía aérea como tal y lo que es el espacio muerto intrapulmonar, incluso simplemente viendo el gráfico. Pero en el caso del paciente que no está intubado, una de las maneras es midiendo el valor del end-tidal de CO2, o sea, un capnógrafo, en el mismo momento que estamos tomando una muestra de sangre arterial. Yo siempre le insistía mucho a los alumnos en que el momento de ver el monitor de end-tidal de CO2 es cuando ya comenzó a subir la sangre a la jeringa. Ese es el momento de ver el valor, y no cuando llega el resultado de los gases arteriales, porque pudieron haber diferencias en ese periodo de tiempo, y lo que nos interesa es saber exactamente en el momento en que está entrando la sangre arterial a la jeringa, cuánto es el valor que marcaba en ese momento el end-tidal de CO2. Si la diferencia entre ambos está por encima de 8 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de que hay espacio muerto. Si nosotros lo registramos como una tendencia y vemos que el paciente tiene una diferencia de 20 milímetros de mercurio, eso ya te habla de un shock intrapulmonar severo y de un espacio muerto tremendo. Pero si los procedimientos que hacemos, o la ventilación, CPAP o la ventilación mecánica como tal, está logrando los resultados, lo que vas a ver es que este espacio o este número de diferencia entre el end-tidal de CO2 y la PCO2 arterial se va a ir reduciendo. Así que de esa manera podemos ver de una forma quizá cercano a la realidad de que estamos actuando bien en términos de reducir el espacio muerto. No sé si está satisfactoria la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O algún comentario también, o algún aporte, porque aquí están, muchos de los que están acá están en pleno campo de batalla y seguramente tienen sus propias experiencias. Puedo decirles que me consta el éxito que ha tenido Jorge Parrales en su hospital, y de verdad te felicito públicamente. Siempre lo hago, sabes que te tengo un respeto enorme como profesional y como amigo también.
Dulce, ¿cómo estás, Dulce? Bueno, creo que si no hay más, gracias, Galo, qué bueno que te sirvió la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran comentar, si no, te doy la palabra. Déjame hacerte una última pregunta, Armando. Dígame. ¿Cómo va o cómo se está presentando si hay efectividad o no de los corticoides inhalados post lesiones COVID? Todos los pacientes que ya estoy tratando tienen su fluticasona o su budesonida a la mano, prescritas por su médico tratante, obviamente, ¿no? Sí, yo no te sé decir, digamos, no tengo la experiencia viendo pacientes post-COVID con inhaladores como para decirte sí o no, la verdad es que no me atrevo a decírtelo. En conversaciones, digamos, informales que he tenido con amigos neumólogos, el tratamiento es mucho más agresivo que eso. Ese quizás es un tratamiento que puede ayudar más a una desinflamación de la mucosa de la vía aérea que el parénquima pulmonar como tal. Así que yo creo que es un coadyuvante, pero no como un tratamiento único. Pues reciben dosis elevadas cuando están en el proceso activo, pues cuando están en ventilación mecánica invasiva. Entonces, utilizar un corticoide inhalado posterior a haber recibido ya, particularmente lo veo que no tenga mucho sentido. En ese caso, para mí no tiene ningún sentido, a menos que tú quieras aumentar el riesgo de contaminación. Por supuesto. Aparte de Hongos, eso, qué sé no le yo. veo ningún sentido. Ajá. De acuerdo, entonces. Sí. Bueno, María José, te cedo la Sí, palabra. bueno, muchas gracias a todos por la participación. Pues bueno, de parte del Departamento de Educación Continua de Bioelectrónica Blanco y Lowenstein, agradecemos mucho pues que estén participando en este webinar. Como les indiqué al principio, la próxima semana les vamos a enviar unas encuestas de satisfacción para que por favor nos ayuden respondiendo y así podamos ver futuros temas para planificar otros webinars. Muchas gracias y esperamos que tengan una excelente semana. Como siempre, gracias por la confianza y estoy a la orden para lo que crean que puedo ser útil, para aportar o para aprender. Gracias a todos. Gracias a todos.